Bienvenido y bienvenida al podcast La Pirámide de la Plenitud con Nuria. Yo soy Nuria. En este episodio de hoy profundizaré en la comprensión del sector del desarrollo personal y de la salud mental dentro de este programa de desarrollo personal. Acomódate porque este episodio de hoy será intenso y profundo. Sí te pido que apoyes el canal y a los programas, tanto de relaciones como de inteligencia emocional y de desarrollo personal, mediante el seguirlos y que así podamos hacer que estos materiales gratuitos lleguen a más personas. Y por ende, la conciencia cada vez se extienda más como forma de vida. Sin más que añadir, comenzamos. ¿Tú no has hecho terapia? ¿Ha sido un paseo caro? Sí. Un artículo para la rotunda comprensión del profundo sentido que tiene cualquier acompañamiento profesional para el desarrollo personal y la salud mental. Actualmente hay una gran cantidad de personas asistiendo a terapias. Es lo que tienen las modas. Igualmente, tienen su beneficio y su perjuicio. En el primer caso, pues que se normalizan. En el segundo caso, que se desvirtúan. ¿En qué consiste el trabajo que realizamos en terapia? Quiero hacer una aclaración. En este caso, cuando uso la palabra terapia, me refiero a cualquier tipo de acompañamiento, independientemente del nombre o de la fase de intervención según el sistema de la pirámide. Es un proceso que lleva hacia el despertar de la conciencia y que desemboca en la plenitud. Esto requiere del logro del equilibrio de todas las polaridades que integran el ego. Cuando es posible la vida desde el equilibrio tras la plenitud, es cuando es posible que ciertas personas logren el despertar espiritual. Pues sí, la personalidad es el ego, no solo lo es la soberbia, la prepotencia, el orgullo o todo aquello negativo que queramos incluir. Todo constituye ego, pero desde el lugar que actuemos cualquier rasgo de cada polo de la polaridad del ego, nos diferencia de personas conscientes en personas en despertar de conciencia o bien personas dormidas. Pero el material de base es el mismo, es el ego. Para poder comprender con profundidad este hecho, fue creado, por mi parte, los artículos ¿Has escuchado alguna vez eso de «eso es ego»? Entonces te interesa leer esto. Así como el otro artículo que creé con el nombre «Cómo reconocer personas dormidas y personas despiertas». La lectura de estos artículos requieren de la suscripción en mi blog. ¿Y qué quiere decir lograr el equilibrio de la polaridad? Te pongo un ejemplo de polaridad para que sea más fácil tu punto de partida. En un polo tendríamos el en exceso, en el otro polo contrario, en el defecto, y en el centro tendríamos el punto de equilibrio. En la polaridad que te ejemplifico es, en el polo en exceso estaría la exigencia, en el polo en defecto estaría la mediocridad, en el punto central estaría la excelencia como punto de equilibrio asertivo. La conciencia es comprender qué es el exceso y qué es el defecto, para poder tomar lo positivo de cada uno de los polos e integrar desde la conciencia el punto de equilibrio, el punto del centro. ¿Cómo lo logramos? Mediante el proceso, pendulando desde un polo a otro, hasta lograr el punto de equilibrio, el centro. Puede que vengamos de la exigencia en un hecho y debemos probar un poco la mediocridad de la vagueza para poder darnos un poquito un respiro. Y desde ahí, poco a poco, podremos llegar a integrar lo que yo denomino la disciplina firme o la disciplina flexible, que son fórmulas de término medio,
Las explico en todos mis libros. Por ello, hemos de comprender que al analizar cada situación que genera un conflicto en la persona o en la sociedad, vamos a reconocer un polo en exceso o en defecto. Así como vamos a reconocer el femenino y el masculino insano que contiene cada polo. Porque sí, cada polo contiene manipulaciones, victimismo y agresividad, que son los dos femeninos y masculinos insanos. Vamos a reconocer un polo que es insano, porque es lo que son los polos, insalubridad, ya que lo sano genera paz y bienestar, y eso solo lo proporciona el centro, el punto de centro asertivo. Y aparte vamos a reconocer un polo que contiene un apego a la inconsciencia, es decir, que está lleno de creencias, de paradigmas, de heridas, de apegos, de ideas irracionales, de distorsiones cognitivas, etcétera, etcétera. Yo realicé un cuadro en el cual identifico tanto el femenino insano y sano, así como el masculino insano y sano. Así que ahora te lo describiré a modo visual. Por una parte, tendríamos una fila, el femenino. En esa fila distinguimos que en una primera instancia tendríamos el insano, que es el victimismo y la manipulación. Es decir, el femenino insano es el victimismo y la manipulación. Y el femenino sano es el logro de la responsabilidad. El logro de la responsabilidad emocional y de la responsabilidad de nuestros patrones de relaciones y de nuestros niveles energéticos. ¿Para qué? Para poder afrontar con responsabilidad acciones que nos hagan lograr una mejoría. De otra forma, el masculino, cuando es insano, a lo que se refiere es a que la persona usa la agresividad, ya sea pasiva o bien actuada hacia otros, y después el masculino sano es lo que se denomina empoderamiento, que está muy mal usado en la sociedad. Por eso yo lo distingo y lo denomino empoderamiento humanístico. Es el logro de la integración, de la asertividad, de los límites, del respeto, de la educación, etcétera, etcétera. Actuado para poder lograr estar en la sociedad en un punto de equilibrio asertivo. ¿Sí? ¿De qué parte esta idea que expresas, Nuria? Pues mira, la tomé de la psicología cognitivo-conductual. Yo por años fui acompañada por psicólogos y aparte, como tengo un carácter autodidacta, me llevó a profundizar en el uso de las herramientas que contiene. Y de ella, unido a las experiencias de vida que viví, a la terapia en que me formé, así como a las observaciones en los acompañamientos que hice a otras personas, yo comprendí que la clave estaba en esa polaridad. Entonces, de esa manera, como bien explica la psicología cognitivo-conductual, hay un polo en exceso, que es el agresivo, hay un polo en defecto, que es la actitud sumisa, y el logro del equilibrio es la asertividad, que es el punto central. De todo ello, logré la comprensión de la polaridad que te he mencionado previamente del femenino y del masculino, sanos e insanos. Sin embargo, yo iba uniendo fichas de lo que iba aprendiendo tanto en la terapia como en mis procesos personales de mejora de la inteligencia emocional, así como de ver a clientes en sus procesos y en sus retos de vida. De ello concluyo que nosotros no somos un todo o nada, un sano o insano, sino que somos las dos facetas al mismo tiempo. Mira, cuando nosotros nos apegamos al polo sumiso, desde esa consideración de la psicología cognitivo-conductual, no es solo un femenino insano, sino que contiene una parte agresiva masculino insano, es decir, de rabia y de agresión. Lo que pasa que la forma en que lo actúa es muy diferente. Se llama en terapia retroflexión, es decir, que tú vuelves la rabia contra ti. Entonces, esa agresividad, ese masculino insano, lo conviertes en culpa, vergüenza, depresión, en ingerir comida de más, en aislarte, en daños físicos a ti mismo.
Son formas de no generar una agresividad activa contra un otro o contra la sociedad. Pero en sí es una agresión que genera una injusticia contra uno mismo. ¿Sí? Lo que pasa que, al ser pasivo, no se evidencia que es agresivo. El polo agresivo, en cambio, desde la consideración de la psicología cognitivo-conductual, no es solo un masculino insano, sino que contiene también la parte sumisa, el femenino insano, lo que mencionaba antes como victimismo y manipulación. Entonces, esa agresividad esconde un punto de partida victimista, en donde la persona se ve en su mente como una víctima de un otro o de otros, pero en vez de elegir agredirse a sí mismo, lo que hace es que agredes a otros. ¿Sí? Entonces, es una agresión verbal, una agresión mental, una agresión emocional o social o física. ¿Sí? Este desarrollo expresa la frase tan conocida como ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Porque los llamados buenos también sienten esa emoción de la rabia, pero la usan contra ellos. Y los llamados malos son también personas que se sienten víctimas y sumisas en cierto sentido. Es una indefensión aprendida, pero la convierten en agresividad. Como conclusión de todo esto realizado y de todo esto desarrollado hasta ahora, tendríamos un polo en exceso en una parte, que es el agresivo, ¿sí?, que contiene un masculino y un femenino insanos. Por contraparte, en el otro extremo tendríamos un polo en defecto que se denomina sumiso, que contiene también un femenino y un masculino insanos. Y en el centro, en el equilibrio, ese punto asertivo, lo que contiene es el femenino y el masculino sanos. ¿Sí? El ser, la conciencia, la sabiduría, el centro, esa expresión de es una persona centrada, hace alusión a ese centro asertivo. Pero lo reconocemos de una forma inconsciente. Y cuando lo vemos de este modo, no podemos comprender por qué esa persona ha logrado ese centro o por qué ha logrado expresar ese equilibrio. Y mucho menos podremos saber cómo lograr ese mismo centro o equilibrio. Solemos creer que debe de ser de nacimiento o porque ha sufrido poco. Pues el sentido que tiene la terapia es lograr ese centro. Pero la mayor parte de la sociedad y muchos profesionales no lo comprendieron. Y hay muchas personas más descentradas que centradas tras años de terapia. Yo fui una de las que experimentó esa situación incluso. Yo no es que quiera desprestigiar a nadie, sino lanzar un mensaje alto y claro. Tal y como se están enfocando las terapias, no es el sentido original ni verdadero. Y nos dejamos mucho dinero, mucho esfuerzo y mucho tiempo de nuestra vida como para no comprender una idea tan profunda y sencilla a la vez como esta. ¿Pero qué trata? ¿De que todos seamos iguales con imitaciones? Las creencias o ideas y razonamientos que se suelen tener de una forma más común para poder apegarse a los polos es que si no seguimos apegados a la polaridad es que no somos nosotros mismos. Es decir, se ha conectado como el ser uno mismo al apegarse a uno de los polos. O que los extremos deben seguir y además instaurarse en la sociedad porque son correctos. Otra creencia errónea. O que las ideas de los polos es lo que necesitamos. O bien, es que hay que jugar el femenino insano y juzgar duro el masculino insano y viceversa. Otra de las creencias puede ser que ser libre en no tener presente los límites de los demás, ni los límites nuestros. Cuando realmente tu terreno de tus derechos, tiene el mismo volumen que el terreno de los derechos del otro.
La valla queda justo en medio de los dos terrenos que son exactamente iguales. No hay nadie más ni menos que otro. Otra de las creencias es que ser libres es imponer con agresividad la visión sesgada de un polo. Y como estas, hay muchísimas creencias y actitudes de vida que evidencian el apego a uno de los polos. Bueno, pues todo esto y mucho más son las formas de expresarse el ego insano. Contar muchos rollos para seguir jugando todo lo tóxico en el mundo y seguir creando conflictos y guerras. Quiero que quede claro que los extremos, los polos, jamás serán una verdad. Y te lo voy a repetir de nuevo, Los extremos, los polos, jamás serán una verdad. Son la causa del sufrimiento del mundo. Te voy a enumerar todo lo que ha podido causar como consecuencia el apego a esos polos. Te los diré un poco de una forma diferente para que no me castren este contenido. El apego a los extremos ha causado guerras, terrorismo, conflictos con más acres, depresión, personas eligiendo salir de la vida, abusos, droga, adicción, enfermedades mentales, vicios y adicciones de todo tipo. Lo que viven las personas que están alejadas de la conciencia es todo este sufrimiento, pero creen que viven la verdad. La verdad es el punto justo, es el ser, es la conciencia. La creatividad del ser humano de crear una vida plena se pierde al apegarnos a los polos. La creatividad del ser humano no se pierde por tener un punto central, conciencia, ser, equilibrio. La creatividad del ser humano es lograr alcanzar la liberación de las polaridades en cada individuo, posibilitando así el centro creativo que cada persona es. El ser, lo que constituye la conciencia del centro, es lo creativo, porque nos permite dejar de ser guiados por patrones cuadriculados repetitivos del ego neurótico y finalmente poder conectar con el ser. Y esto es lo que ha de ser el foco y el epicentro de la contribución de la educación y de la terapia, el proceso de desarrollo de la persona. ¿Aplicas el equilibrio a tu proceso de terapia? De lo más común es usar la terapia para una crisis puntual. Eso es lo que yo denomino del sistema de la pirámide la fase 0, que es una fase en la que atendemos una urgencia por una crisis. Y en ello es en lo que yo me especialicé. Pero eso es solo una fase de las 6 que constituye todo el proceso de crecimiento y de desarrollo de una persona. A partir de ahí, es cuando empieza la verdadera fiesta del proceso de crecimiento. Y claro, no es común que suceda el que las personas busquen alcanzar el equilibrio centro. Como te describo, suelen buscar el encontrar el centro urgente, ese que les sacó de la zona de confort, pero no un estado de equilibrio verdadero y permanente, que es lo que supone realizar todo el proceso completo hacia la plenitud. En parte, es porque ni muchos profesionales del acompañamiento saben qué es la plenitud ni cómo lograrla.
Y lo digo por propia experiencia, que ni en terapias recibidas ni en formaciones, a lo largo de mis 15 últimos años, nadie me expresó nada al respecto. Tampoco me dio guía alguna, Por lo que, ¿cómo vamos a proporcionárselo a los pacientes clientes que tratemos? Yo analizo en el sector y observo una polaridad en lo relativo al consumo de la terapia. En un polo en exceso está la idea de la terapia eterna. Y en un polo en defecto está el sin terapia o solo terapia en crisis. Y en el centro, en el punto asertivo de equilibrio, procesos responsables y de conciencia. Hay quienes creen que la terapia es eterna y no definen ningún tipo de objetivo que les lleve a definir concretamente el estado que necesitan lograr. Y eso te lleva a estar toda la vida en terapia, como si fuera un hobby, vaya, básicamente. Y lo que está claro es que una vez lograda la plenitud, la terapia ya es naturalmente integrada. No es necesario el apoyo externo. Bueno, eso sí ha sido realmente un proceso efectivo, claro. Y como decía, hay quienes van por una cuestión determinada. Y hasta los llegué a escuchar decir que estaban espiritualmente despiertos cuando solamente habían llegado a oler la terapia. Ciertamente esto está fuera completamente de la realidad. Bueno, pues esto tampoco es el sentido que tiene la terapia, y el desarrollo personal, y tampoco la espiritualidad. ¿Qué implica lograr el equilibrio? Pues por todo lo dicho previamente, lograr el equilibrio es un proceso que conlleva realizarlo desde el enfoque hacia el logro de ese centro, comprendiendo que evidentemente es un proceso complejo y completo, que además requiere de unas fases con un fin de bienestar concreto, y que además la espiritualidad apoya los procesos de sanación, que si estamos trabajando polaridades, no estamos ni despiertos espiritualmente ni iluminados. Lo que estamos es en el despertar de la conciencia del ser, para lograr ese equilibrio que nos conecte con la plenitud que deseamos manifestar. ¿Sí? Pero insisto, como suele decirse, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque yo he estado muy perdida toda la vida con relación al sentido de la terapia y sobre cómo satisfacer tantas necesidades que tenía en lo emocional, psicológico, relacional, laboral y de comprensión de vida. Y esto incluso habiendo recibido muchos acompañamientos y formaciones. Sumado a que soy una persona perseverante empedernida, que es lo que se suele llamar como una goterita, pues ni con eso lo lograba. Así que sí, yo también fui muchas veces de paseos muy caros, así que es normal que la sociedad esté igual que yo estuve. ¿Aplicas a tu vida la terapia que has hecho? Partiendo de la base de que la mayor parte de la sociedad no comprende el trabajo y el sentido que tiene la terapia en mayúscula, como te decía al principio, es normal que después veamos el caos en lo social y la falta de aplicación de la terapia en la vida. La aplicación del proceso de evolución que hacemos en los acompañamientos es crucial. ¿En qué consiste? Pues en detectar cómo el ego se apega a uno de los polos y redirigirlos al punto de equilibrio, a lo justo, a la conciencia, al ser. Y eso requiere de educación, claro que sí. La educación y el desarrollo de la conciencia van unidos. Mira, la educación básica en respeto, en valores, en principios, en límites, en asertividad, en urbanidad, en código de circulación de tráfico y seguridad vial, en comunicación, en hacerse respetar, en conciencia, en moral, en ética, en responsabilidad. Y a la vez de toda esa educación, dar una solidez en la comprensión del mundo de las relaciones. Todo eso
es la educación para desarrollar la conciencia. Hay quien se apega a los polos en lo relativo a toda esa educación que he desarrollado. Hay quienes en el defecto se niegan a aceptar la educación y hay quien en el defecto se exigen, se extreman en esos niveles de educación. Y aquí de nuevo se evidencian el femenino y el masculino insanos en los dos polos. Y entonces se realiza una distorsión cognitiva y las personas apegadas al por defecto, es decir, las que no lo aceptan, no quieren esa educación porque eso les denomina como que son restricciones. Y así vivimos en una sociedad que dice que usa la terapia y la espiritualidad, pero que para nada la aplica a la vida. Entonces, no estamos yendo a terapia ni aplicando la espiritualidad. Estamos paseándonos a ver a un colega con quien nos cuesta muy caro una conversación. ¿Y qué pasa en la sociedad? ¿Por qué hay caos? Los tres aspectos que identifico como la causa del caos en la sociedad, aunque ahora se haya normalizado decir que vamos a terapia o a algún tipo de acompañamiento, o bien que también nos apoyamos en la espiritualidad en la vida, son tres esos aspectos. Primero, las personas no han entendido el sentido de la terapia, no lo ponen en práctica, no educan en esa base, no quieren soltar los apegos del ego a los polos. Usan lo que conocen de la terapia para manipularlo a su favor. ¿Sí? Segundo aspecto. Niegan la terapia o se niegan a educarse. En consecuencia, son personas que están completamente gobernadas por sus polaridades, sin equilibrio emocional, ni mental, ni de acciones, es decir, están polarizados. Y el tercer aspecto es que muchísimos de los líderes actuales son personas que no han hecho procesos de terapia de ningún tipo de nombre, y se evidencia porque se polarizan, no se establecen desde el equilibrio. Y líderes, cuando yo digo líderes, yo me refiero a profesores, a entrenadores deportivos, a empresarios, a profesionales públicos, a líderes políticos, profesionales de la salud mental y un largo etcétera. Porque todos somos líderes de un modo o de otro, pero lo más común es que lo seamos desde el estado de dormidos o sin educación. E incluso desde el estado de dormidos y sin educación. Y muchos otros están en estados de despertar de conciencia, pero sin claridad de cómo asentar en el mundo y en la vida la terapia que hacen. ¿Y cómo afecta esto a los países? Pues mira, las ideologías políticas que dirigen los países son la muestra del inconsciente no sanado de las personas. A estas alturas del artículo, como mínimo, ya habrás podido comprender que la conciencia jamás de los jamases respaldaría una ideología radical de los polos. Y hay muchas personas que se han llevado años en terapias y que no reconocen que siguen apegados a una ideología de extremo, que ni la conciencia, ni el ser, ni la espiritualidad jamás apoyarían un extremo cargado de femenino y de masculino insanos. Por ello, a mi parecer, quienes han hecho terapia y siguen apegados a los extremos han paseado mucho a hablar con una persona que les ha cobrado muy cara la charla, pero que no han hecho realmente terapia ni desarrollo de despertar de conciencia. Los polos valen solo para poder referenciarnos y tomar de cada uno de ellos lo positivo, pero jamás para que ostenten el poder de nuestras vidas, de las empresas, de los países, de las políticas, de las actitudes humanitarias, ni de nada, de nada. Los polos no hay que integrarlos para convivir. Es una manipulación de la baja conciencia y de las personas que no han hecho proceso de conciencia o que no han tenido procesos efectivos ni sólidos. ¿Sí? El ser es la justicia, es lo democrático, el observador del que se habla por todos los meditadores, que sabe cuál es el punto asertivo, cuál es el punto de respeto a la igualdad de los seres humanos.
El ser es la experiencia viva y justa del equilibrio sano del yin y del yang. Y ese es el sentido del proceso de la terapia, para lograr una sociedad despierta en conciencia plena. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor reto de la vida con esta coyuntura? Pues mira, a día de hoy hay muchas personas que juegan con las palabras para hablar acerca del bien y de la conciencia, pero no. Si has hecho procesos de conciencia, tú sabes que tienes a alguien enfrente manipulando. Sabes qué estrategia o distorsión cognitiva hace. Sabes que no está en el equilibrio. Sabes que anda en un femenino o en un masculino insano. Y sabes que esa persona no puede ser líder, porque es un claro ejemplo de que un extremo solo causa caos. Y si no logras observar con claridad o bien te puede el inconsciente no sanado y te apegas a uno de los polos, hay amigo o amiga que te han cobrado muy caro los paseos. Aún tienes la posibilidad de realizar procesos de conciencia efectivos que realmente supongan un bienestar para ti y para la sociedad, es decir, el bienestar social. En la vida, en la Tierra, aprendemos de lo insano que aportan los polos, es decir, de lo que no hemos de comer más que lo justo. Pero no desaparecerán hasta que la sociedad aprenda a lograr conectar con el aprendizaje del equilibrio del ser, hasta que no deje de jugar a hacer creer que lo sano es uno de los polos. Cuanto más lleguemos a lograr el equilibrio, menos nos tendrán que enseñar los polos sobre el caos que causan. Y así seremos más, sumando equilibrio y sacando el caos y la destrucción del mundo. Antes de seguir con la reflexión, tras esta lectura del artículo, comentarte que puedes conocer los servicios tanto de sesiones individuales, de divulgación con charlas y conferencias, así como de preparación en el sistema de la pirámide de la plenitud para profesionales del sector. Todo ello lo encuentras en lapiramidedelaplenitude.com en la pestaña Colaboramos. Además, puedes conocer en la escuela lapiramidedelaplenitude.es los cursos de respeto, crítica constructiva, liberación de sabotajes con los que logras mejoras en tu educación y en tu desarrollo personal, así como podrás conocer todos los libros disponibles en Amazon. Este artículo fue escrito el 19 de enero de 2024. Ahora en esta reflexión quiero que comprendas al sector al completo, los procesos que realizamos, tanto los profesionales como los clientes y la sociedad en general, los retos que vive el sector hoy día y las necesidades a cubrir tanto en el sector como a los clientes. Si tú eres profesional del sector, espero que puedas comprender cuál es tu rol y tu ubicación dentro del sistema de la pirámide y de la pirámide. Y si eres cliente, pues también que tengas mucho más clara la visión del camino que has de realizar en tu vida y cómo caminarlo en tu proceso evolutivo. Antes que nada, quiero hacer un anclaje sobre la base que necesitamos para el logro del desarrollo personal y social. La pendulación de la polaridad es el medio por el cual logramos ese centro del que te hablaba en el artículo. La pendulación, es decir, el viajar de un polo a otro. Es un proceso en el que al vivir lo positivo de los polos y sus beneficios, así como al vivir lo negativo y alquimizarlo, logramos el ser centrado. La pendulación de un lugar a otro de la polaridad no es necesaria que se haga en lo social, sino que podemos, y hasta en ocasiones es necesario que se haga, en espacios privados. Nosotros necesitamos salir del autocontrol y de la represión, viajando a un polo opuesto
que es el de la explosión catártica. Y esto no es que se deba hacer en la calle, sino que tú puedas permitirte ese otro polo en un espacio privado. Para eso existen todos los tipos de terapia que existen en el mercado. ¿Sí? Para poder lograr tu centro asertivo en los encuentros sociales y de retos de vida, una vez que tú en tu proceso personal íntimo has logrado tu centro. Bien, pues esta simple aclaración es muy ignorada en la sociedad y está generando caos. Por eso es por lo que digo que la moda de la terapia es positiva porque se normaliza, pero cuando es mal entendida es un perjuicio mayor. Ahora te voy a compartir la coyuntura que observo que existe en el sector del desarrollo personal y de la salud mental. El tema de la terapia a día de hoy está muy escamado. Hay una constante rencilla entre muchos distintos perfiles de profesionales y yo te voy a hacer ahora una aclaración. Yo suelo usar la denominación, tanto en mi web como en los artículos, como en los libros, la denominación de el sector del desarrollo personal y de la salud mental. ¿Sí? Por ello, yo considero que todos vamos unidos como profesionales con múltiples perfiles. Sin embargo, cada uno tiene una labor muy bien diferenciada. Yo de todo ello te hablo ampliamente en mi web, lapiramidedelapLenitud.com, en la pestaña de propósito, así como en la pestaña regalo, así como te hago una profundización de los 3 niveles de trabajo que yo observo: consciente, subconsciente e inconsciente. Y aquí voy a hacer un inciso, ¿sí? Generalmente se suele hacer una difusión en la expresión del trabajo que hacemos en terapia desde una visión dicotómica, ¿sí? ¿Cómo? Consciente e inconsciente. Es como si no hubiera un término medio para los profesionales y para muchas personas que yo escucho en el sector del desarrollo personal y de la salud mental. Pero lo que yo quiero expresar con el sistema de 3 niveles, consciente, subconsciente e inconsciente, es que nosotros no podemos pasar de un trabajo visceral directamente a un trabajo de inconsciente. Es decir, pasar de una mentoría de cómo te lideras unas rutinas a directamente a un trabajo profundo de energía, de terapia o de trauma, etcétera, etcétera. No. Hay un término medio. ¿Por qué? Porque para poder escuchar nuestro inconsciente hay un paso por el subconsciente, que es la labor que hacen los profesionales de la psicología cognitivo-conductual o bien, por ejemplo, del coaching ontológico. Bien, o bien cuando realizamos un desahogo en nuestra propia escritura en soledad, o bien que hacemos un audio para desahogarnos, o bien cuando realizamos un desahogo terapéutico. Todos esos procesos son trabajos de subconscientes. ¿Por qué? Porque tú no tienes idea de lo que te pasa en el inconsciente, pero desde lo que verbalizas en lo relativo a creencias, a pensamientos negativos, a forma en la que tú te comunicas contigo mismo y demás, puedes ir identificando qué puede haber en el inconsciente profundo de la persona. ¿Sí? Entonces, vale, desde este lugar tendríamos que comprender que el proceso se tiene que hacer en 3 niveles diferenciados y por eso creé el sistema de 3 niveles y procede de un estudio que hice gracias a la formación de coaching del modelo OSAR, en el cual los profesionales del coaching integral tenemos la capacidad de trabajar con los 3 niveles de preguntas, tanto de un visceral, que es un mentor clásico de rutinas, como lo que es la profundización en las preguntas desde la parte más psicoemocional, que es un coach ontológico, o bien la parte de la pregunta más llevada hacia lo terapéutico, humanístico y conciencia profunda del inconsciente y del ser, que es la parte del coaching humanístico, ¿sí? O transpersonal. Entonces, al formarme como coach integral, pude conocer ese modelo y comprender que la gran falla que había habido en mi proceso había estado aquí. Era una de las grandes fallas. Si yo solamente paso de pensar en gestionar solamente la parte de acción y de allí pasar a lo profundo, yo no tengo un punto medio.
¿sí? Entonces esa es la propuesta que quiero hacer comprender como punto de partida del sector. Por otra parte, hay una creencia muy extendida que lleva a conflictos entre los profesionales del sector. ¿Por qué? Hay ciertos profesionales que creen que el paradigma correcto es que el título científico es lo correcto y que otros títulos o formaciones no científicas son incorrectas. Para poder comprender el proceso de desarrollo de la persona y la aplicación de la salud mental en todo este proceso, hay que ir puliendo mucho más el mensaje, y es por ello que creé el proyecto de la pirámide de la plenitud. Es decir, cualquier profesional del sector no es ni mucho menos igual a otro y mucho menos es competencia de todos. Te lo voy a repetir porque parece un trabalenguas. Cualquier profesional del sector no es ni mucho menos igual a otro y mucho menos es competencia de todos. ¿Sí? Es necesario que los profesionales se ubiquen dentro del sector en sus segmentos de la pirámide que contienen, cada esos de segmentos de la pirámide contienen muchísimos nichos y en cada nicho existen las 6 fases del sistema para poder lograr su plenitud. Y para cada uno de estos espacios se requieren profesionales muy diferentes. Entonces, de este modo, se logran las especializaciones. Y así es que podemos comprender quiénes son las personas que están realizando intrusismo e instruir a los clientes para identificar los intrusismos, ¿sí? Para que sepan reconocer y demandar los profesionales que necesitan en sus procesos de vida, de desarrollo personal y de salud mental, y las líneas de trabajo que verdaderamente necesitan, ¿sí? Ahora creo que lo más importante es ahondar en unas distinciones necesarias en el sector, pero para ello considero importante y necesario hacerte una aclaración de qué es el sistema de la pirámide, ¿vale? Mira, el sistema está compuesto por 6 fases del camino, donde en cada fase del camino hay un perfil de profesional especializado, ¿sí? Entonces, en la fase 0, las personas clientes, cualquier persona de la sociedad, vive una crisis. Entonces necesita un proceso de educación, de orientación para lograr su estabilización en esa crisis y tras esa crisis. En la fase 1 del sistema, la persona logra desde esa claridad, desde ese equilibrio que logra en esa fase 0, comprender qué es lo que anhela en su vida, porque lo que fue ya seguramente no exista o la forma en la que lo fue ya no puede seguir existiendo. Entonces toca en esa fase 1 definir qué es la plenitud para esa persona y qué anhela como nueva forma de vida plena. Después, en la fase 2 está el autoconocimiento y la revisión del objetivo de la plenitud. En esta fase la persona va a poder comprender los motivos que le hicieron elegir la vida previa a su crisis, por qué anhela la plenitud que anhela, cuáles son sus hándicaps, cuáles son sus necesidades de desarrollar fortalezas, cuáles son sus debilidades y un largo etcétera. Es un proceso muy profundo y muy valioso para poder también rectificar, si fuera necesario, la definición de su plenitud. En la fase 3, la persona hace una revisión de todas las áreas en la vida y lo desglosa con total detalle. Entonces se produce el proceso de trabajo del subconsciente con muchísimo más ahínco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que claro, la persona ya ha logrado estabilizarse, ha logrado anclar su fase 1 con una clarificación de qué es lo que quiere y ya se ha conocido. Así que tiene muy claro cuáles son los hándicaps, las áreas de hándicaps que le impiden llegar a lograr su plenitud. Y ahí hay un gran proceso de desgranaje a realizar. Cuando tú realizas ese desgranaje, tú puedes llegar ahora sí a la fase 4, a la fase del trabajo del inconsciente. Tú ya vienes con un asiento como persona, con una mínima madurez para poder afrontar el acompañarte a las partes más oscuras o a las partes que son negativas
en lo que es tu luz, que todo el mundo puede ver y tú también puedes reconocer, ¿sí? Y entonces hacer toda esa alquimia profunda. Y en la fase quinta puedes hacer una liberación definitiva y una preparación para tu vida plena. Entonces eso requiere de hacer mucho trabajo de avance para superar muchos miedos que van a ir apareciendo para ir hacia lo nuevo. Y tras ello hay un impasse. Ese impasse es un proceso en el cual hay que desarrollar una gran virtuosidad en el manejo de la frustración, de la impotencia, de la incertidumbre, del vacío, de la paciencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ni estás ya en la vieja vida, porque ya no te vale, tienes una gran sabiduría lograda y claridad, pero no ha llegado lo nuevo. Y es otra maestría también esa fase a poder lograr. Todo este proceso, todo ese viaje de 6 fases es un proceso evolutivo, es un proceso de desarrollo de la persona, ¿sí? Ahora bien, dentro de este proceso hay etapas que sí incluyen salud mental, ¿sí? Vale. La distinción clara es que la salud mental, ¿sí? La salud mental es necesaria de ser aplicada para personas que viven las crisis, esa fase 0 que te compartía, cuando tienen crisis muy intensas, o bien tienen enfermedades mentales, o bien tienen algún tipo de trastorno o de neurodivergencia y necesitan un acompañamiento más especializado en esa fase 0. La meta que tiene esa fase es el logro de la estabilización, de la funcionalidad de la persona desde un estado más crítico. La salud mental en ese proceso de desarrollo de la persona también es necesario de ser aplicada en momentos de la fase 4, esa etapa de la profundización del inconsciente, ¿sí? El objetivo es acompañar para alquimizar procesos traumáticos complejos o con herramientas un poco más complejas para la liberación del inconsciente. También la salud mental se aplica en procesos para acompañar a personas de unas zonas de la pirámide. Yo segmenté el mercado desde la pirámide de la plenitud, desde una estratificación por los niveles de independencia que tiene la persona, un punto de partida más o menos complejo. De esta manera, la creencia, el paradigma nuevo es no todos partimos desde el mismo lugar, por lo tanto no todos necesitamos las mismas contribuciones por parte del sector del desarrollo personal y de la salud mental. Entonces la salud mental, ¿quién es necesario que lo reciba? En las fases, sobre todo 0 y en fase 4, pues las personas de la base de la pirámide y de las zonas de riesgo, e incluso en ciertas situaciones de la mitad de la pirámide. Y hay personas que incluso cuando se ubican en la cúspide de la pirámide, que tienen otros niveles ya de conciencia o bien de independencia en el femenino y el masculino, puede que, como tienen un talante más conservador, prefieran igualmente utilizar profesionales del sector de la salud mental para acompañarse a lo largo de todas sus fases, ¿sí? Desde una estructura más clínica. Bien, pues esto es la salud mental, ¿sí? Y cómo aplicar la salud mental dentro del sistema de la pirámide. Bueno, pues el desarrollo personal es un proceso perpetuo en nuestras vidas. O sea, siempre estamos realizando un desarrollo de la persona. Incluso hasta en el espacio de dormidos nosotros estamos haciendo procesos de desarrollo personal, porque nos estamos formando, porque quiera que no, siempre estamos aprendiendo, etcétera, etcétera. Bien, pues el desarrollo personal apoya en la educación, en el desarrollo de conocimientos para la vida. Apoya para el desarrollo de habilidades y capacidades en la persona a nivel personal y profesional, para desarrollar las fortalezas y la superación de debilidades, así como también apoya el desarrollo personal en el desarrollo de conocimientos y de habilidades sociales. También el desarrollo personal implica el autoconocimiento. Hasta ahora estamos hablando de la fase 1 y de la fase 2, así como de la fase 0. Después, también el desarrollo personal implica la definición de nuestra plenitud, que es la fase 1. La preparación mental y la disposición para avanzar en la vida, que es lo que implica la fase 5, también es desarrollo personal.
El desarrollo de la inteligencia emocional a lo largo de toda nuestra vida, que impacta en todas las fases del sistema de la pirámide, también es desarrollo personal. Y un largo etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que en los dos ámbitos, tanto el de la salud mental como el del desarrollo personal, puede haber profesionales de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, neurólogos, psicoterapeutas, terapeutas, que se hayan formado también en áreas de acompañamiento de desarrollo personal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos profesionales que actúan en el área de desarrollo personal a nivel puro? Pues son los educadores, son los coaches, son los mentores y los guías espirituales. En mi caso, por ejemplo, yo me especializo en la fase 0. Como decía, es la fase de crisis, pero yo no me especializo para acompañar a personas de la base de la pirámide, zonas de riesgo o mitad de la pirámide, sino para acompañar a personas que ya están en la cúspide de la pirámide. Por ello yo no necesito una parte clínica como la psicología, sino yo necesito es tener unas características personales para poder estar apta para el acompañamiento en esa fase del camino de vida de las personas, que es tan complejo, así como estar preparada para la vida, para poder lidiar y afrontarlo en mí misma, en consecuencia también acompañar a otros a lidiar con esa fase, y además una preparación profesional, ¿sí? ¿Para qué? Para apoyarles y ser una roca sólida en esos momentos. Entonces, de esta manera, podemos ver cómo todos los profesionales del sector son imprescindibles porque hay multitud de necesidades muy específicas en cada persona. ¿Sí? Vale. Volviendo y retomando el objetivo de ese logro asertivo, ese logro del centro asertivo, decirte que da igual el enfoque que tengan cada uno de estos roles de salud mental o de desarrollo personal. El objetivo siempre es el logro del centro asertivo, que te menciono en el texto, que te he mencionado en la lectura, así como el logro de ese femenino y masculino sanos. Cuando nosotros nos referimos, tanto a las personas del desarrollo personal, de la parte energética, espiritual, cuando nos referimos al femenino y al masculino sanos, lo que estamos hablando es lo mismo que dicen los científicos del hemisferio derecho e izquierdo. Es a lo que nos referimos, ¿sí? Bueno, pues ahora te voy a contar algo personal que me sucede cuando escribo y cuando comunico mis materiales. Yo cuando era jovencita y escuchaba a alguien repetir muchas veces un mismo mensaje me parecía muy cansado. Pero ahora, con este proyecto he comprendido la importancia de ser una gotera para hacer llegar el mensaje. ¿Sabes por qué te lo digo y por qué lo hago? Porque la moda de la terapia está haciendo perder el profundo sentido que tiene la educación, el desarrollo personal, la espiritualidad y la salud mental. Me gustaría ahora reflexionar sobre el sector del desarrollo personal y los profesionales que lo componen. Yo considero que los mismos profesionales en su ejercicio profesional, no tienen muchas veces muy claro cuál es su ubicación dentro del sector. Y eso es lo que degenera en esas luchas pasivo-agresivas o abiertas entre distintos perfiles de profesionales completamente diferentes. ¿Sí? Como ya te he compartido, hay dos perfiles muy bien diferenciados, que son los profesionales de la salud mental y los profesionales del desarrollo personal. E incluso los de salud mental pueden entrar al desarrollarse, especializándose en distintas áreas del sistema de la pirámide, pueden implementarse en áreas de desarrollo personal, ¿sí? Entonces, lo que quiere decir es que estos dos espacios del sector, dos perfiles de salud mental y desarrollo personal, satisfacen necesidades bien diferenciadas y además serán demandados por clientes de perfiles muy distintos. Bien, pues, si en vez de generar conflictos y luchas, los profesionales del sector se centran en lo que realmente es relevante, que es en la mejora del cliente y de la sociedad, pues creo y considero firmemente que sería muchísimo más efectiva la actividad del sector.
Por ello, la preparación del profesional es esencial. Más allá de la formación, la preparación del profesional. ¿Qué quiere decir? Que el profesional tenga su proceso hacia la plenitud también realizado. Que al menos esté ya ubicado en la cúspide o en la fase 4 ya liberada de ese sistema de la pirámide. Que haya logrado liberar su inconsciente. Y eso es para que por fin los conflictos que puede generar los egos insanos salgan del sector. Y lo importante realmente sea poner el foco en la ayuda a los clientes. Y lo digo de verdad, yo entiendo perfectamente la importancia de la formación y de la preparación de los profesionales del sector. Soy la primera que lanzo una lanza a favor, valga la redundancia, a estas afirmaciones de muchas personas preocupadas del sector. ¿Por qué? Porque yo soy la primera que he sido afectada por una baja calidad y yo sé perfectamente, después de 12 años de vivir en el sector con muchísimos hándicaps para poder llegar donde hoy día estoy, que es muy importante que los profesionales no solamente estén formados, sino preparados como profesionales y preparados para la vida. Así que yo tampoco respaldo que haya personas realizando acompañamientos sin realmente haber hecho su propio proceso de acompañamiento a lo largo de las 6 fases. Y tampoco estoy apoyando el que quienes no tienen ciertas titulaciones, aunque sí tengan su preparación lograda, abarquen temas que no les corresponden, de zonas de la pirámide o bien de espacios o fases del sistema. Y yo también apoyo el que un curso de un mes, como un coach, ¿no? Una formación de coach de un mes, pues que eso no te da ni la formación, ni la preparación profesional, ni la preparación de vida como para que tú te dediques a acompañar a otras personas. Por muy buen marketing que tú le añadas y por muchos seguidores que tú tengas, eso no te da una categoría para poder acompañar a las personas. Yo también apoyo esta idea. Y yo comparto perfectamente también y completamente la visión, la perspectiva, ¿no? Pero igualmente, yo soy de la opinión que los profesionales, por tener un título, no da garantía de que tengan una preparación profesional ni que tengan una preparación para la vida, como para poder dar una atención y una calidad en los servicios en el cliente o hacia el cliente. Entonces, considero que requerimos también de un punto asertivo centrado para poder certificar la calidad en los servicios que demos en el sector. Y en ello es en lo que se afianza el proyecto de la pirámide de la plenitud. Y cómo realmente aporto la importancia, ¿no?, de poder identificar los profesionales, cuál es su sector, su área, su nicho y sus potencialidades, ¿no? Pues mira, cada profesional tiene unas virtudes específicas. Entonces, si por ejemplo tú eres un profesional de fase 0, quiere decir que eres una persona que sabes sostener el caos en las fases de crisis, que puedes apoyar en la clarificación mental y emocional y puedes tener la capacidad de dar una orden, una coherencia en todas las áreas activas que pueden tener las personas en esas etapas. Entonces tú te conviertes en una roca firme en los momentos de crisis para una persona para que logre la estabilidad. Y eso ya no solamente es una formación o una preparación de la actividad, es una preparación en la vida, lo que implica también. Sin embargo, si tú eres un profesional de fase 4, tú vas a poder apoyar a ir poco a poco y de una forma muy sensible, con mucha sutileza, a ir acompañando a ese niño, esa niña herida o a ese adolescente que vivió una herida o un trauma. Entonces vas a poder ir registrando de una forma muy cuidadosa, con una energía muy femenina, todo lo que es la vivencia transgeneracional, ahondar con otras visiones también, así como tratar la parte inconsciente con una visión espiritual, ¿sí? Entonces esto ya no solamente es una formación y una preparación profesional, es que también es una preparación como persona en la vida. Aparte, si eres un profesional de fase 5, vas a poder apoyar en la liberación de los miedos, en el agarre
hacia irse hacia adelante, en desarrollar esas agallas, en la acción, en liberarse de las ataduras de una forma ya definitiva, en preparar a las personas con mentorías hacia la acción. Eso no solamente es una formación y una preparación como profesional, es que también es una forma de estar en la vida, es una preparación para la vida. Tú lo tienes integrado en tu carácter, de una forma innata y además desarrollada. Por eso, el sector es enorme y está lleno de profesionales. Así que yo lo que hago como llamamiento, hago con este podcast, con mi proyecto, con los libros, con los artículos que escribo, hago un llamamiento para que se desarrolle menos competencia por parte de los profesionales, así como de los profesionales que acompañan a profesionales del sector del desarrollo personal y de la salud mental desde el marketing y la publicidad, a la vez que propongo más autoconocimiento por parte de los profesionales para comprender cuáles son sus clientes de verdad, cuáles son sus verdaderos nichos de clientes en base a quienes ellos son como profesionales formados, preparados para su ejecución como para la vida. Y en consecuencia se pueden realizar equipos súper potentes, multidisciplinares, para cada nicho de población dentro de los segmentos de la pirámide de la plenitud. Y así seamos como un enorme equipo, un enorme ejército de profesionales enfocados en que la sociedad logre el desarrollo de la conciencia, logre como mínimo la plenitud. Las notas para saber como cliente por dónde empezar. Esto es lo que más sufrimiento me aportó a lo largo de mi camino. Yo cuando quería empezar yo no tenía ni idea. Entonces, te voy a dar una serie de notas como cliente para que tú puedas comprender exactamente por dónde mínimamente empezar, o por lo menos lograr una serie de distinciones para comprender tus situaciones y los profesionales, ¿sí? Mira, si tú empiezas tu proceso de vida, tu camino de desarrollo, que sepas que ya eres un fase cero, ¿sí? Tú eres una persona que estás en fase cero. O bien estás dormido o estás en despertar de conciencia, pero estás en fase cero. Entonces, tú estás pasando procesos complejos con tus temáticas, ¿sí? Y vas a necesitar un profesional fuerte, sólido, que te apoye en toda esa crisis. Pero es que a lo mejor tú puedes, como yo viví, estar más de 10 años, 5 años, 4 años en el sector buscando profesionales o acompañándote de profesionales, pero tú todavía no has salido de tu crisis. Bueno, pues lo que te está sucediendo es que tú estás viviendo tu fase cero de una forma extendida, porque no estás atajándolo de la forma que tú necesitas. ¿Sí? Estás en fase cero. Aquí cuesta un poquito reconocerlo porque la humildad muchas veces, cuando has tocado la espiritualidad, cuando meditas muchísimo, como a mí me pasó, ¿no? Reconocer con humildad que aunque lleves 12 años trabajando todo tu ser, todas tus historias y con unas visiones muy profundas, reconocer que estás en fase cero, a veces llegar a esta humildad pues cuesta un poquito. Y yo lo entiendo, ¿vale? Yo lo entiendo. Por otra parte, si tienes temáticas con enfoque mucho más clínico, ¿vale? Pues como puede ser una situación de zona de riesgo de la pirámide, como puede ser que tú hayas tenido relaciones con perfiles de relaciones más de maltrato, etcétera, etcétera, pues entonces vas a necesitar profesionales del ámbito de la salud mental, ya sea para fase 0 y fase 4 o bien para poder realizar todo tu proceso de 6 fases. Entonces tendrás que pedir ayuda o acompañamiento a psicólogos, psiquiatras diversificados que también tengan un enfoque en terapia, en inteligencia emocional, procesos educativos, así como en coaching, ¿sí? Para tú poder comprender en qué ubicación estás dentro de la pirámide, es fácil. Si tú tienes altos niveles de dependencia en la parte emocional y en la dependencia material, tú eres una persona que estás ubicada en la base de la pirámide. Y si además tienes dificultades para desarrollar y poner en juego tu masculino sano, es decir, tu asertividad, tus límites, tu hacerte respetar, todo eso, tú estás en la base de la pirámide mínimo. ¿Sí? Entonces, tú seguramente vayas a necesitar profesionales con una base clínica, que también estén diversificados con terapia, con desarrollo personal, con educación, con coaching, etcétera, etcétera. ¿Sí? Que te acompañen este perfil de profesional en todas tus fases.
Vale, y decirte una cosa. Cuando tú comienzas, tú lo que vas a necesitar sobre todo son trabajos de autosaboteamientos conscientes y subconscientes. Yo, como digo en el podcast y en el artículo de resentimiento, ¿vale? En el programa de inteligencia emocional lo tienes disponible. Cuando nosotros nos vamos a las terapias y empezamos por el inconsciente, cuando ni tan siquiera sabemos manejarnos en una rutina diaria, o cuando no sabemos ni tan siquiera manejarnos en poner límites a un amigo, una compañera, una pareja, nosotros no tenemos una capacidad mínima para tener unos padres internos sanos, para entrar en la parte de las heridas y los traumas. Por favor, pon orden en tu proceso. Primero los autosaboteamientos conscientes y subconscientes, que hay mucho vendehumo en el sector. Y hay muchas personas que realmente no han hecho su proceso con contundencia y no pueden comprender a un nivel profundo el trabajo que realmente realizamos. Son personas que también vivieron el proceso que yo viví durante 12 años, procesos que no han sido sólidos, procesos que no han sido guiados desde el sistema de la pirámide. Entonces, aunque han hecho muchas terapias, aunque sepan mucho, realmente no han llegado a lo profundo de la sanación y a la comprensión profunda. ¿Sí? Bien. El desarrollo personal aplicado al sistema de la pirámide, pues como te puedo ir explicando y te explico con mucha perseverancia y gotera, como te decía antes, en los libros, en la web, en los artículos, es un sistema, ¿sí?, en el cual lo que genera es una visión de acompañamiento integral para la sociedad. Que en vez de solo atender las crisis o patologías o solo atender pues una temática de una persona que está en crisis, pues hacer ver que las personas lo que necesitan es un apoyo completo en su proceso de vida para lograr la plenitud, para lograr ese centro asertivo de una forma integral. Entonces, el sistema, como te he dicho, puede ser usado por las personas desde el nivel de la salud mental y el desarrollo personal que requieran. Es decir, elegir solo profesionales de la salud mental para todas las fases, ya que estén diversificados, o elegir profesionales de perfiles muy diversos, ¿sí?, para cada una de las fases. El proceso del desarrollo de la persona es lo importante. Para mí no es tan importante el ego del profesional. Lo importante es que el profesional, sea cual sea su formación, esté formado, preparado para hacer el acompañamiento y preparado para la vida. Es decir, que no venda humo y que no estafe. Eso es lo que nos tiene que ocupar a los profesionales del sector. Y junto a ello, es importante que los clientes puedan identificar cuáles son los profesionales de verdad y cuáles son profesionales que son una estafa. ¿Sí? Y eso lo que requiere de un proceso de desarrollo personal y educación en la sociedad. Es decir, que las personas tengan desarrollado una capacidad de espíritu crítico para poder estar al quite, para poder saber identificar los que realmente les pueden estar apoyando o los que realmente les van a generar un paseo muy caro y un coste muy caro en su proceso, porque van a perder tiempo de vida, dinero, esfuerzo y van a vivir mucho más sufrimiento. El sistema de la pirámide lo que entonces ejerce es como de un medio de evaluación. O sea, tú puedes constatar si realmente vas generando un proceso evolutivo o no. ¿Sí? Entonces, como hay los procesos se van realizando con profesionales diferentes, si tú pasas una etapa y entras con un nuevo profesional, el profesional va a saber si tú estás preparado o no para avanzar hacia esa etapa. Entonces son sistemas preventivos de todo tipo a lo largo del sistema y a lo largo de la pirámide. De este modo, lo que se genera son sistemas de prevención y sistemas de calidad constante en el sector mediante esos equipos multidisciplinares. ¿Sí? La persona ya no está perdida en si está o no haciendo un proceso correcto, si le están guiando bien, ¿sí? En lo relativo al desarrollo personal y a la gráfica de la pirámide de la plenitud, pues
el uso de la pirámide es para poder comprender el camino de desarrollo evolutivo ad hoc a cada una de las personas. Entonces yo lo que hice fue generar una segmentación diferente de la sociedad. Entonces, de este modo, las personas pueden comprenderse mejor al realizar su proceso evolutivo. Y todo ello guiado por profesionales especializados en su nicho. Porque si tú te sabes identificar dentro de la pirámide, tú vas a saber perfectamente qué segmento eres. Y si tú te sabes describir perfectamente tus áreas de vida y los retos que tienes, vas a tener mucho más claro cuál es tu nicho. Y entonces vas a poder ir a pedir ayuda a los profesionales adecuados para ti. La base de la pirámide, las zonas de riesgo e incluso la mitad de la pirámide, como decía, son profesionales clínicos diversificados y preparados para cada fase, los que tú vas a necesitar. Igualmente, en la fase 0 podemos ubicar situaciones específicas que van a necesitar a profesionales clínicos. Da igual dónde esté la persona ubicada en la pirámide, pero en la fase 0, por ejemplo, una persona que inicia su crisis con una catástrofe natural o con una catástrofe no natural o con una patología, evidentemente ya sabemos que es clínico. La mitad de la pirámide, la cúspide y más allá, pues no es tan exigible lo clínico. Pero si hay personas más conservadoras que quieren elegir lo clínico como su preferencia, pues libres son. ¿Sí? Y la parte espiritual, los profesionales que apoyan para lograr el despertar espiritual y la iluminación ya entran en juego una vez que la persona ha logrado su equilibrio mínimo en la plenitud. Es decir, cuando la persona logra la plenitud, logra ese punto central asertivo, es cuando está predispuesta para desarrollar, si lo elige, su despertar espiritual. ¿Sí? Bien, pues el proceso de aprendizaje, de estudio, de formaciones necesarias para los clientes a lo largo de todas las 6 fases en su proceso evolutivo de ascenso por la pirámide requiere de unos contenidos, pero hay personas que por propia elección, porque son aprendices de vida eternos como lo soy yo, pues les encantará estudiar muchas temáticas paralelas a las imprescindibles necesarias y completamente libre, claro que sí, ¿sabe? Igualmente, si digo que aunque yo haya estructurado en mi proyecto y en todo el sistema toda esta configuración de profesionales en las fases y en la estructura de la pirámide de la gráfica, la persona siempre es libre de elegir los profesionales que quieren que les acompañen. Ellos, lo importante es que los clientes es necesario que sepan y que reconozcan cómo funciona el sector, las fases, los profesionales y qué necesidades van a tener en cada etapa. Pero ahora, desde ahí, la persona es completamente libre de elegir lo que quiere que le acompañe, como si quiere hacer el proceso de una forma autodidacta. Que yo, desde esa empatía, he creado todos los libros, los artículos y todas las propuestas de vídeos y demás. Y estos podcasts, incluso. Me encanta que las personas sientan su libertad desde una estructura, una base de conocimiento el que les apoye a comprender qué es el camino de vida y qué es el logro de la plenitud. Con todo esto dicho, preguntarte, ¿te das cuenta ahora que no son iguales todos los profesionales del sector? ¿Ves que no somos competencias todos de todos y que no se trata solo de tratar una temática o de especializarse en una temática? ¿Te das cuenta de que esto no va de... Es que a mí el perfil de profesional que me gusta es este? ¿Te das cuenta de esa diferencia también? Entonces, es obvio que el foco ha de estar en frenar determinados profesionales que tienen baja calidad de preparación profesional y baja preparación para la vida. Y esto, el mayor riesgo que hay es que degenerarían en personas, clientes dañados y traumatizados. Y eso es lo que realmente yo considero que es el objetivo que hay que tener como foco. Entonces, de este modo, generar sistemas de prevención desde una educación general en los clientes, ¿sí?, sobre qué es el desarrollo personal,
que es una educación básica en respeto y en relaciones para poder tener la suficiente capacidad y perspectiva de ver enfrente si tienen profesionales de calidad o no. ¿Sí? Yo considero que el desarrollo personal es el camino de vida mismo. A partir del logro de la plenitud, la persona va a hacer un proceso constante evolutivo de desarrollo personal por la vida misma, porque es la vida misma el desarrollo y el crecimiento. Y a partir de ese momento habrá quienes lo deseen y se dirijan hacia el despertar espiritual, es decir, esa visión espiritual sostenida, como la logró Eckhart Tolle, quien tiene pues su centro asertivo en todas sus polaridades, pero además es que se ha desapegado de la visión del ego. Yo te voy a hacer aquí un apunte. Eckhart Tolle, según tengo entendido, desde que era niño sufrió muchísimo. Y toda su vida fue un sufrimiento, una búsqueda de la salida del sufrimiento. Desde muy pequeño quería dejar la vida. Entonces, en una noche, con mucho sufrimiento, tras muchísimo sufrimiento de años de vida, tiene el despertar espiritual. Teniendo esto como base, lo que yo quiero decir es que el sistema de la pirámide y el proceso que hacemos todas las personas para lograr la plenitud es lo que él realmente no logró. Es como él no desgranó todas las fases necesarias para ir evolucionando hacia la plenitud y en consecuencia el despertar espiritual. Hay muchas personas que empiezan los procesos, no desarrollan una buena fase 0, entran en el proceso de la espiritualidad y consideran que tienen un despertar espiritual. Es donde yo quiero poner el foco también, en generar sistemas preventivos de estos errores que existen en los conceptos. Si tú no has logrado un centro, equilibrio, asertivo, que es una visión búdica en tus perspectivas de vida, y eso no lo logras ni tan siquiera en procesos de desahogo, de terapia y tal, ¿tú cómo puedes considerarte despierta espiritualmente como lo es Eckhart Tolle? ¿Me explico? O sea, el objetivo que tengo con este sistema y la gráfica es hacer comprender de una forma muy obvia que es falso esas interpretaciones que estamos haciendo de lo que vivimos en nuestros procesos evolutivos. Por propia experiencia sé que no ayudan y lo único que hacen en muchos casos es hacerte retardar tu proceso de bienestar. De hecho, considero que es un reto el poder acercar la comprensión de la esencia de la vida cuando ni tan siquiera muchas personas han logrado comprender el sentido de la vida, aunque sea a un nivel funcional mínimo, ¿no? Como te lo indico. Así que ni digamos el proponer una visión o una comprensión más profunda y espiritual de la vida. Ahora me encantaría, ya para terminar, pues realizar una explícita conclusión. Considero que el proceso de la vida de la persona es un desarrollo evolutivo para poder lograr ese centro asertivo. Este camino incluye un proceso de desarrollo personal. Y eso contiene un proceso de desarrollo como persona, así como profesional. Y dentro de todo ello, la salud mental ejerce un rol en determinados aspectos y en mayor o menor proporción según el perfil de la persona, como te he explicado. Por ello, el sector del desarrollo personal y de la salud mental está conformado por todo el conjunto de personas y de profesionales que están formadas, preparadas profesionalmente y preparadas a nivel personal para la vida, que contribuyen con su sabiduría en la guía hacia la plenitud e incluso hacia el despertar espiritual tras el logro de la plenitud. Pues hasta aquí todo. Espero que con este podcast hoy hayas resuelto muchísimas dudas, muchísima falta de claridad que seguramente tú también tendrías, como yo también tuve, ya seas cliente o profesional,
y que te pueda apoyar en tu asiento más sólido, profesional, personal y de vida. Muchísimas gracias por tu escucha, por tu presencia y tu paciencia, y nada más me queda decirte: buen viaje, caminante, hacia tu plenitud. Gracias por escuchar. Dale a me gusta para saber que voy por buen camino. Coméntame en qué te ayudó más este podcast de hoy. Y suscríbete para recibir notificaciones de las nuevas publicaciones. Para que más personas puedan beneficiarse de este material gratuito, compártelo para que seamos cada vez más personas plenas y así sumar nuestro grano de arena al bienestar individual y al bienestar social.